Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 22 de abril, lunes de la cuarta semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día lunes continuamos con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles y leemos el capítulo 11, versículos 1 al 18. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches, diciendo: has entrado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos. Entonces Pedro les contó desde el principio lo que le había pasado. Estaba yo en la ciudad de Jaffa en oración cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel que, sostenido por las cuatro puntas, bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí luego una voz que me decía: levántate, Pedro, mata el animal que quieras y come. Pero yo le respondí: ni pensarlo, Señor, jamás he comido nada profano o impuro. La voz del cielo me habló de nuevo: no tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro. Esto se repitió 3 veces y luego todo fue recogido hacia el cielo. En aquel instante se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que venían de Cesarea, con un recado para mí. El Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y todos entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto de pie ante él a un ángel que le dijo: manda buscar en Jaffa a Simón, llamado Pedro. Lo que él te diga te traerá la salvación, a ti y a toda tu familia. En cuanto empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como había descendido al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Con esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: por lo visto, también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios. La escena que acabamos de leer es una escena sumamente importante de los Hechos de los Apóstoles, porque nos muestra cómo hasta ese momento el tema de la evangelización hacia todas las naciones no lo habían comprendido en su totalidad los discípulos, y tienen que ir paso a paso. Esto significa un desarrollo de la doctrina, no un cambio de la doctrina. Cuando hablamos de desarrollo de la doctrina, ¿de qué estamos hablando? De esa profundidad con la cual se entiende la doctrina. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces nos vamos a enfrentar a ese desarrollo de la doctrina. Si estamos hablando de un cambio de doctrina, entonces estamos hablando de algo que efectivamente no nos sirve, que no cumple los requisitos para ser parte de nuestra fe católica. Ejemplo, si queremos decir que algo que es pecado ahora ya no es pecado, estamos hablando de un cambio de doctrina. Pero distinto es el desarrollo de la doctrina, es decir, la profundidad con la cual vamos entendiendo las cosas. Por ejemplo, antes no se permitía celebrar
celebrar el entierro, celebrar la misa de exequias de una persona que se hubiera suicidado. ¿Por qué? Porque lógicamente atentar contra la propia vida es un pecado mayúsculo. Pero resulta que vamos comprendiendo más la naturaleza humana y entendemos lo que es la enfermedad de la depresión, no la depre, no el estar bajoneado, sino la enfermedad psiquiátrica de la depresión que le resta voluntad a la persona. Y ahí donde no hay voluntad, entonces no puede haber un pecado. Y entonces se comprende y se desarrolla. ¿Se ha cambiado la doctrina? No, la doctrina sigue siendo la misma. Atentar contra la propia vida es un pecado y un pecado sumamente grave. Pero entendemos que una persona que está en un estado psiquiátrico que no tiene control de su voluntad está en otra cosa. Lo mismo ha sucedido con el desarrollo de la doctrina para entender la Trinidad. No vamos a encontrar en el Evangelio, ni vamos a encontrar en el Nuevo Testamento la palabra Trinidad. No la vas a encontrar en ningún lado. La Iglesia va comprendiendo más el misterio que ha sido revelado y al comprenderlo con más profundidad da un nombre para entender de qué estamos hablando. Y esto es lo que ha sucedido en esta escena del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque Pedro, que recorría, como ya nos ha dicho el libro de los Hechos de los Apóstoles, recorría todas las ciudades, vuelve a Jerusalén. Y ahí los circuncidados, ¿qué significa los circuncidados? Significa aquellos judíos que han entrado a formar parte de la iglesia, pero que siguen todas las normas y los preceptos judíos. Le reclaman: has entrado en la casa de los incircuncisos y has comido con ellos, casa que se consideraba una casa impura. Y ha comido, ¿qué cosa? La comida que comen los paganos, comidas que estaban prohibidas para los judíos. Pedro les explica cómo ha tenido esta visión en la cual se le pone por delante un mantel y baja del cielo toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Toda clase, de aquellas que no podían servir de alimento para los judíos. Y luego escucha la voz: levántate, mata al animal que quieras y come. Esta escena es importantísima porque imagínate cómo se va a desarrollar la evangelización a todas las naciones si aquellos que están encargados de llevar esa evangelización van a llegar a un lugar y a otro y van a tratar la cultura de ese lugar como una cultura pagana, como algo pecaminoso. Y entonces, si yo me voy a un país donde están acostumbrados a comer diferentes animales, esto es malo, esto es pecado, no pueden comer esto. Imagínate cuando se llega a una zona donde no hay otro alimento y yo quiero considerar que ese alimento es impuro. Estas leyes servían para el pueblo judío y tenían efectivamente una razón de ser para el pueblo judío en ese momento histórico, es decir, en ese momento de la alianza que prepara la nueva alianza. Pero para la evangelización de todas las naciones, evidentemente, todo va a permitirse para llegar a todas las culturas. Y porque no va a ser pecado comer este o este otro animal, ¿no? Cada uno decidirá de qué quiere alimentarse. Qué importante es esto cuando vivimos en una cultura donde queremos efectivamente realizar exactamente lo mismo. Oye, ¿cuántas veces las personas dicen, piensan: ay, pero qué horror, en no sé dónde se comen tales animales y en no sé dónde se comen estos otros y acá comen esto? Hermano mío, si no quieres comerlo, no lo tienes por qué comer, pero no tenemos por qué juzgar a nadie. Oye, yo he escuchado personas que llevadas efectivamente: no, es que los chinos se comen los perros. Hermano mío, está muy bien, tú tienes a tu perro y lo quieres mucho, pero en otro lugar tienen perros para comérselos. ¡Ah! ¡Qué horror! No, si te escandaliza,
es un problema de una falta de moral tuya. Falta de moral, no te lo comas, pero tú no le vas a obligar al otro a que coma lo que tú quieres, lo que para ti es aceptable. Eso es lo mismo que sucede con todo el movimiento de los veganos, de los vegetarianos. Maravilloso. Elijan lo que quieren comer. Elijan lo que quieren comer. Nadie les tiene por qué obligar, nadie tiene por qué obligar a otro a comer lo que no quiere. Pero yo tampoco tengo por qué ver como pecado la alimentación que realizan los demás. Yo no soy el que le impongo al otro lo que tiene que comer o lo que no quiere comer. Qué importante es esto para entender la evangelización y para entender la libertad que significa el evangelio. Pedro les cuenta además cómo fue enviado a la casa, de un pagano en Cesarea, y cómo efectivamente esta persona había recibido el mensaje de llamar a Simón y cómo él y toda su familia recibieron el Espíritu Santo, y entonces entendió las palabras de Jesús. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y entonces todos quedaron tranquilos porque entendieron cómo el Evangelio estaba destinado para todas las naciones, no solo para algunas. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 1 al 10. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce fuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Recuerda que el día de ayer hemos celebrado el Domingo del Buen Pastor y ahora estamos iniciando la lectura del capítulo 10 del Evangelio de San Juan, donde se nos ha presentado esa doctrina, esa frase del Señor diciendo: yo soy el buen pastor. Esto es importantísimo porque lo que hemos leído el domingo pasado, el día de ayer, es justamente lo que sigue a lo que acabamos de leer. El discurso del buen pastor comienza por esta explicación que nos ha dicho el Evangelio de San Juan, que los discípulos no supieron entender. Y llama la atención porque ayer escuchamos cómo Jesús dice: yo soy el buen pastor, pero hoy día escuchamos que antes de eso va a utilizar otra comparación, y es: yo soy la puerta. ¿Dónde comienza este discurso de Jesús? Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Ten presente lo que está diciendo el Señor. Está diciendo al final: yo soy esa puerta. El que no entra por la puerta, yo soy la puerta. El que no entra por mí, el que no hace las cosas en mi nombre, no va a ser un verdadero pastor. El verdadero pastor siempre va a pasar por la puerta que es Jesús. ¿Qué quiere decir? Que no va a ser una tarea para atraer así las ovejas, sino para hacerlas pasar por Jesús. ¿Cuándo reconocemos un buen pastor?
cuando predica efectivamente el misterio de Jesús, cuando predica la doctrina de Jesús. Si yo tengo un pastor que predica otra cosa, que predica sus propias ideas, sus propias opiniones, sus propias creencias, entonces ¿qué tenemos? No tenemos a un pastor, tenemos a un ladrón, tenemos a un bandido que no entra por la puerta. Al verdadero pastor se le abre. ¿Quién le abre? El que cuida la puerta. Y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre. ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Cómo esa evangelización efectivamente es a todas las naciones, pero la evangelización es uno por uno? Estamos llamados a pertenecer al redil de Jesús, estamos llamados a pertenecer a la comunidad de Cristo, estamos en otras palabras llamados a pertenecer a esa iglesia de nuestro Señor. Pero ese llamado siempre es personal. Nuestra relación con Jesús siempre tiene que empezar por ser personal. Por eso nuestra fe no es una fe de masas. Efectivamente, no vas a encontrar en el mundo situaciones donde uno contempla con tanta maravilla lo que significa pertenecer a una sola iglesia. Muéstrame una cantidad de jóvenes que se reúnan para estar junto a un señor que es bastante anciano, que es bastante viejo, que no puede tener humanamente los atractivos que requiere la juventud. Y sin embargo vas y ves el Encuentro Mundial de la Juventud con el Papa, la Jornada Mundial de la Juventud. Y ves a todos esos jóvenes que van, ¿para qué? Para encontrarse con el Papa. Y lo vemos efectivamente continuamente, cómo la Iglesia se manifiesta en esta magnificencia en cuanto al número de sus fieles, al número que camina el camino del Señor. Pero a pesar de eso, la relación siempre es individual, uno por uno. Qué precioso es esto. ¿Por qué? Porque nos marca justamente esa ecuanimidad que debe existir. Yo busco mi salvación, sí, pero dentro de la iglesia, como miembro de la iglesia. Mi relación empieza por una relación individual con Jesús, pero siempre dentro de la iglesia. Y entonces viene lo segundo. Y cuando ha sacado afuera a sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen porque lo conocen. Y entonces les dice el Señor, al no comprender esta comparación, yo soy la puerta de las ovejas. Los que han venido antes son ladrones y bandidos. Las ovejas no los han escuchado. Quien entre por mí se salvará. Y escucha con atención. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. Y entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? Una cosa preciosa. Podrá entrar y salir. ¿Qué quiere decir esto? Tendrá una vida en libertad. Por eso es que el cristianismo se fundamenta en la libertad de cada uno. Lo que nos dice el Señor es, sí, me van a seguir a mí, pero van a tener libertad verdadera. En el seguimiento de Cristo es donde encontramos la verdadera libertad. Es hermoso. Es hermoso cuando entendemos esto. ¿Por qué? Porque muchos piensan que la religión es un modo de aprisionar a la gente. Bueno, en el caso del cristianismo, no. Posiblemente en otras religiones, posiblemente en otras creencias, haya una tremenda esclavitud. En el cristianismo no. Todo se va a basar en esa libertad que nos promete el Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que he contemplado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los cuide y los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Un feliz día para todos.